Buenos días, les saludamos desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar. Hoy es 25 de junio y está empezando a soplar un poco de levante. Hay una buena temperatura ya, cerca de 25 grados, con lo cual vamos a tener un fin de semana interesante. Igual de interesante es nuestra sesión, quizá es una de las que más nos gusta y que la solemos repetir todos los años, que es la base de la exploración, lo que hace que los dermatólogos seamos lo que somos. La descripción de las lesiones elementales en dermatología. Y como siempre, le toca a nuestro residente de primer año. Con esto damos la bienvenida a la doctora Cristina Collantes, que va a hablarnos de este interesante tema. Adelante, Cristina. Bueno, Mayo, muchas gracias por tu presentación. Como decíamos, el tema que hoy nos ocupa son las lesiones elementales en dermatología. En las pocas semanas que llevo en el servicio me he dado cuenta que quizás sea la dermatología la especialidad de los sentidos, ¿no? Donde a través de nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro olfato, somos capaces de describir la piel de nuestro paciente. Ello unido a una buena exploración física y a una buena anamnesis nos permite llegar en un porcentaje muy elevado de los casos a un diagnóstico de presunción sin necesidad de acudir a pruebas complementarias. Puede que sea este uno de los principales atractivos de la dermatología, que sean los propios sentidos del médico los que sean la herramienta fundamental a la hora de realizar un diagnóstico. El esquema que vamos a seguir durante la sesión va a ser, en un primer momento hablaremos de las lesiones elementales clínicas y después veremos cómo a través del agrupamiento o del color de las lesiones podremos orientar nuestro diagnóstico hacia una etiología u otra. Comenzando con las lesiones elementales clínicas, clásicamente se han clasificado en primarias, cuando asientan sobre una piel sana, y secundarias, cuando se produce una evolución de las primarias o bien están producidas por agentes externos. Dentro de las lesiones elementales primarias, pues veremos la mácula o la mancha, las lesiones sólidas, dentro de las cuales vemos la pápula, el tubérculo, la placa, etcétera, que las iremos desarrollando una a una posteriormente, y las lesiones de contenido líquido, como la vesícula, ampolla, pústula, que también iremos viendo progresivamente. Bueno, mácula o mancha. Realmente, según los diferentes autores, la diferencia entre mácula y mancha es el diámetro de la lesión, siendo una mácula inferior a 1 centímetro y una mancha mayor a 1 centímetro. Se trata de lesiones circunscritas, que se diferencian del resto de la piel exclusivamente por un cambio de color. Es decir, que al pasar nuestra mano sobre las lesiones no encontraremos ningún tipo de elevación. Una mácula puede venir producido por diferentes motivos, ya sea variaciones en la cantidad de melanina, pigmentos endógenos o exógenos, extravasación sanguínea o vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos. Así, cuando se produce un aumento en la cantidad de melanina, hablaremos de lesiones hiperpigmentadas, como puede ocurrir, por ejemplo, con las manchas café con leche que vemos en la neurofibromatosis o en el léntigo maligno, o, por ejemplo, en esta imagen de abajo, donde se ve un color más azulado, una mancha mongólica, y el color azulado responde a que la melanina está en planos más profundos, como en la dermis. Y las manchas, las efélides, o vulgarmente conocidas como pecas, que responden a la influencia del sol y, por ejemplo, desaparecen en invierno, lo que nos permite distinguirlo de un léntigo solar, que permanece durante el invierno. Cuando disminuye la cantidad de melanina, hablaremos de lesiones hipopigmentadas, como por ejemplo la leucodermia residual postinflamatoria, que puede ocurrir en gran número de procesos inflamatorios, como por ejemplo la psoriasis, y de máculas despigmentadas, como por ejemplo aquí en la foto vemos un vitíligo acral, donde lo que se ven son máculas acrómicas, sin ningún tipo de pigmentación. Las máculas producidas por alteraciones en los vasos sanguíneos. Distinguiremos aquellas que se producen por vasoconstricción, como por ejemplo el nevus anemicus, que se trata de una malformación vascular congénita, donde los vasos a nivel local van a tener una respuesta exagerada a las catecolaminas, de manera que se produce una vasoconstricción y da lugar a estas máculas más blanquecinas.
Y por vasodilatación hablaremos de eritema cuando sea un color más rojizo y de cianosis cuando tenga un color más violáceo. Es importante saber, a la hora de hacer un diagnóstico diferencial, que las lesiones por vasodilatación blanquean a la diascopia. Las telangiectasias se definen como dilataciones de los vasos sanguíneos permanentes y pueden blanquear o no a la diascopia. Las máculas por extravasación sanguínea, que se conocen generalmente como lesiones purpúricas. Según su forma y su tamaño, diferenciaremos entre petequias, que son lesiones puntiformes y de pequeño tamaño, víbices cuando son más alargadas y equimosis cuando ya tienen un tamaño más considerable. Es importante, como decíamos, saber que a la diascopia estas lesiones no blanquean, lo cual nos permite hacer un diagnóstico diferencial con un eritema. Bueno, por el proceso de degradación de la hemoglobina, estas lesiones pasarán por diferentes colores, inicialmente rojo, amarillo, marrón, llegando incluso a desaparecer. O también puede ocurrir que quede una pigmentación marronácea debido a los depósitos de hemosiderina. Bueno, las máculas por pigmentos exógenos o endógenos. Tenemos por pigmentos exógenos, lo más común son los tatuajes artísticos, aunque también puede aparecer lo que se conoce como falso tatuaje. Son impregnaciones que quedan en la piel de pólvora tras una herida de bala. Se denomina falso tatuaje porque con el tiempo pueden llegar a desaparecer, a diferencia de los tatuajes artísticos. Y bueno, pues por pigmentos endógenos, debido a los depósitos en la piel de diferentes sustancias como sales biliares o carotenos, pues también podemos experimentar un cambio de coloración. Bueno, dejamos atrás las máculas y las manchas y a continuación pasaremos a hablar de las lesiones sólidas. Aquí nuestro tacto juega un papel fundamental porque ya encontraremos una elevación, ¿no? Ya veremos, a diferencia de las máculas que eran absolutamente planas. Así pues, hablaremos de la pápula. La pápula es una lesión sólida, sobrelevada, circunscrita de hasta 1 centímetro de diámetro. Una pápula puede aparecer por múltiples motivos, ¿no? Por ejemplo, un aumento de grosor en la epidermis, como ocurre, por ejemplo, con las queratosis seborreicas, que se trata del tumor benigno más frecuente de la piel. Así, en la queratosis seborreica lo que vamos a ver es un epitelio acantósico con sus pocillos de queratina. Y una pápula también puede aparecer, por ejemplo, por acúmulo de sustancias en la dermis. Aquí en la foto lo que vemos es una mucinosis papilar con unas múltiples pápulas rosadas, monomorfas, que cuando lo miramos al microscopio lo que vamos a ver va a ser a nivel de la dermis, pues depósitos de mucina, proliferación de fibroblastos, fibras colágenas dispuestas entre la mucina. Continuando con las lesiones sólidas, hablaremos de la placa. La placa se define como una elevación en meseta de la piel. Una placa puede aparecer también por múltiples motivos, como hablábamos con las pápulas, y uno de ellos es el incremento de grosor de la epidermis. Así, por ejemplo, el patrón más característico que cursa en forma de placa sea la psoriasis en placa. ¿Y qué vamos a ver a nivel histológico? Pues lo que ocurre es una hiperplasia de la epidermis y bueno, pues podemos también ver fenómenos como la paraqueratosis con los núcleos a nivel del estrato córneo. También vemos un aumento de las papilas dérmicas, una hipogranulosis y en algunos lugares pues también se ven como agrupaciones de neutrófilos constituyendo los accesos de musgo. Otro motivo por el cual puede aparecer placas es porque exista un incremento del componente celular o depósitos en la dermis. Así ocurre, por ejemplo, con el granuloma anular, donde lo que vamos a ver a nivel de la dermis son un infiltrado histocitario que se va a disponer entre las fibras colágenas y las fibras elásticas. Dentro de las lesiones sólidas también podemos hablar del nódulo. El nódulo es una lesión sólida, profunda, más palpable que visible, sin componente epidérmico. Se trata de un poco la lesión fundamental de las paniculitis. Así, en la imagen de la izquierda vamos a ver un eritema nodoso y en la imagen de la derecha una vasculitis nodular. Debido a que el nódulo es la lesión fundamental de las paniculitis, muchas veces nos podemos encontrar con que sea difícil hacer un diagnóstico diferencial.
Así yo he traído un poco las diferencias fundamentales entre ambos procesos, ¿no? Así, el eritema nodoso, que es muchísimo más frecuente que la vasculitis nodular, generalmente aparece en la cara anterior de las piernas, es un proceso agudo que se da en mujeres jóvenes, que cura sin dejar cicatriz, es una paniculitis septal sin vasculitis y no se ulcera. Como causas, pues suelen ser generalmente idiopáticos, aunque también se ha correlacionado con infecciones estreptocócicas. Es muy frecuente que aparezca en la sarcoidosis, constituyendo el síndrome de Löfgren, y también se ha relacionado con la toma de anticonceptivos. Por contra, la vasculitis nodular suele aparecer en la región posterior de las piernas, es un proceso crónico, aparece en mujeres más mayores, cura dejando cicatriz, ya que pueden ulcerarse, y la paniculitis con la que cursa es lobulillar con vasculitis. Al igual que el eritema nodoso, en un alto porcentaje de los casos es idiopático, pero también se ha correlacionado con la infección por Mycobacterium tuberculosis, en cuyo caso hablaremos de eritema indurado de Bacin. En contra de lo que se pueda pensar, no es un proceso infeccioso, este eritema indurado de Bacin, sino un proceso mediado por inmunocomplejos. Continuando con las lesiones sólidas, hablaremos del abón. El abón es una lesión sobrelevada de superficie lisa con bordes en pendiente suave provocado por edema dérmico o hipodérmico o dermohipodérmico. Lo más importante del abón es su evolución fugaz en horas. Es la lesión característica de la urticaria y cuando se produce de forma más profunda puede dar lugar incluso al angioedema. Continuando con las lesiones sólidas, la goma. La goma no es tanto una lesión primaria, pues lo que tiene es una evolución, ¿no? Comienza siendo un nódulo, continúa con un recrudecimiento, un reblandecimiento, una ulceración para terminar por repararse. La goma es una lesión característica de la sífilis terciaria. Continuando con lesiones sólidas, veremos las diferencias entre una verruga y una vegetación. La verruga es una lesión de superficie irregular y áspera producida por múltiples proyecciones dérmicas con importante componente dérmico y epidérmico y queratósico. Así en la imagen vemos lo que es una verruga vulgar. La vegetación se diferencia de la verruga en que tiene una superficie lisa y húmeda y suele aparecer en zonas de mucosa, como por ejemplo vemos en la imagen el glande. Dentro de las lesiones sólidas y ya para acabar con ellas hablaremos del comedón, de la infiltración y del tumor. Bueno, antes de definir el comedón es importante repasar lo que es la unidad pilosebácea, ¿no? Que está constituida por lo que es el folículo piloso, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea que desemboca en el tercio distal y si así es la región cutánea donde se encuentra ese pelo, aparecerá además una glándula apocrina. Hablaremos de comedón cerrado cuando lo que exista sea una dilatación del folículo pilosebáceo y esté lleno de clavo y queratina. Es lo que se conoce como el punto blanco y es la lesión fundamental en el acné. Sin embargo, cuando el comedón es abierto, lo que ocurre es que la queratina se oxida y aparecen los denominados puntos negros. La infiltración se define como un área más o menos extensa de engrosamiento de la piel con inflamación y enrojecimiento y se percibe como una zona empastada al tacto. Esto resulta fundamental a la hora, por ejemplo, de explorar un tumor cuando viene a nuestra consulta, pues nos permite ver el grado de infiltración que puede tener este tumor. Y por último, para acabar con las lesiones sólidas, definir lo que es un tumor como una proliferación celular no inflamatoria, benigna o maligna con tendencia a continuar y persistir en el tiempo. Bueno, pues seguimos con las lesiones elementales primarias, ya hemos definido lo que es una mácula y una mancha, hemos definido también las lesiones sólidas y vamos a continuar con las lesiones de contenido líquido. Vesícula o ampolla, una vez más lo que va a diferenciar una u otra va a ser el tamaño. 0,5 centímetros de diámetro. Se trata de lesiones de contenido líquido, seroso, turbio o hemático y bueno, pues según su disposición, por ejemplo aquí en la imagen vemos unas lesiones agrupadas como el racimo de uvas que nos puede orientar a una etiología por virus herpes. Y también en esta imagen de la derecha es una dermatitis herpetiforme con esas lesiones vesiculosas y muy pruriginosas. Continuando con las lesiones de contenido líquido, hablaremos de la pústula.
es una lesión circunscrita y elevada de contenido purulento. No siempre las pústulas son de origen infeccioso. Por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es una psoriasis pustulosa palmoplantar, que bueno, pues no tiene un origen infeccioso. Sin embargo, en otros casos sí que puede tener un origen infeccioso, como en esta foliculitis bacteriana. Y continuando con las lesiones de contenido líquido, tenemos el quiste. Lesiones con aspecto de pápula, mácula o nódulo, que al tacto se descubre una bolsa con un contenido líquido o semisólido. En la imagen lo que vemos es un quiste dermoide y a la derecha, tras la extirpación quirúrgica, donde es muy importante mantener íntegra su bolsa para evitar posibles recidivas. Para acabar con las lesiones de contenido líquido tenemos el absceso. Se trata de un cúmulo fluctuante de pus y restos celulares localizados en dermis o tejido subcutáneo. Bueno, ya dejamos atrás las lesiones primarias, que decíamos que eran las que aparecían sobre una piel sana, y vamos a hablar de las lesiones elementales secundarias, que eran aquellas que eran o bien evolución de las primarias o aquellas producidas por agentes externos. Así diferenciamos entre las lesiones por pérdida de sustancia, lesiones caducas, lesiones residuales y lesiones por rascado. Las lesiones por pérdida de sustancia. La erosión. Se trata de una pérdida de sustancia superficial que afecta a la epidermis o cuanto más a la dermis papilar y característicamente curan sin dejar cicatriz. Bueno, pues como ejemplo de erosión vemos las erosiones que se producen en el pénfigo vulgar, donde conviven esas ampollas flácidas con erosiones. Siguiendo con las lesiones por pérdida de sustancia, vemos las úlceras. Afecta como mínimo a la dermis y, a diferencia de la erosión, sí que cura dejando cicatriz, y es muy importante describir su tamaño, su forma, su profundidad y su fondo. En esta imagen vemos el caso de un paciente con una úlcera sacra que, bueno, pues inicialmente se veía en ese fondo necrótico y a base de tratamiento con escarectomías y curas, al cabo de 20 semanas termina por curar, pues como vemos, dejando tejido cicatricial. Siguiendo con las lesiones por pérdida de sustancia, tenemos la herida, la fisura y la fístula. La herida se define clásicamente como una pérdida de sustancia provocada por un traumatismo quirúrgico o no sobre una piel previamente sana. La fisura, sin embargo, es una pérdida lineal. Pues sitios naturales, en pliegues, palmas, plantas. Y la fístula es una comunicación anómala entre una cavidad profunda y la piel, o bien entre dos cavidades. Como ejemplo tenemos las fístulas que aparecen en la hidradenitis supurativa. Bueno, siguiendo con las lesiones secundarias, tenemos las lesiones caducas, esas lesiones que están destinadas a ser eliminadas. La escama se define como una lámina de tejido córneo que se desprende y se origina por una alteración en el mecanismo de la exfoliación, ya sea por una mayor producción de escamas o por una menor eliminación. Atendiendo a su tamaño y a su forma, hablaremos de escamas purpuráceas o pitiriasiformes, que son pequeñas, finas y desprenden fácilmente, lo cual nos recuerda, por ejemplo, a la caspa. Aquellas que son serias tienen una descamación blanquecina y adherente y son características de la psoriasis. Las poligonales son características de la ictiosis. Y las exfoliativas son aquellas que se descaman en forma de grandes láminas y son características de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, así podemos, por ejemplo, agrupar las enfermedades en dermatosis, eritemato, escamosas, teniendo todas ellas la característica fundamental de producir escamas. Podemos diferenciar entre la pitiriasis rubra pilaris, donde lo que vemos son islotes de piel amarilla salteados con islotes de piel sana, la pitiriasis rosada de Gilbert, que aparece característicamente ese medallón heráldico o una lesión primaria de gran tamaño, y alrededor van apareciendo progresivamente lesiones de menor tamaño, dando un aspecto en árbol de Navidad. El liquen plano, que se caracteriza por pápulas,
poligonales, pruriginosas, que aparecen fundamentalmente en las muñecas, en los tobillos, en el tronco, y como ejemplo característico de dermatosis eritematoescamosa, y además por ser una de las más frecuentes, la psoriasis, que bueno, puede tener múltiples formas clínicas, pero aquí vemos, por ejemplo, una psoriasis en placas que afecta al cuero cabelludo. Como la lesión fundamental son las lesiones escamosas, muchas veces es complicado hacer un diagnóstico diferencial entre estas entidades. Por ello es muy importante para orientarlo hacia una etiología u otra, preguntar, por ejemplo, por los antecedentes familiares y también explorar las uñas, ¿no? Porque nos pueden dar muchos signos característicos de la psoriasis, como la mancha en aceite, el pitting o la onicodistrofia. Dentro de las lesiones caducas también encontramos la costra. Bueno, estas son las imágenes características en la psoriasis de las uñas, ¿no? Las manchas en aceite, el pitting. La costra se produce por desecación de sangre, exudados, secreciones y restos celulares sobre la superficie cutánea. Según el color que tenga esa costra, nos puede orientar a cuál era el líquido que había previamente. Así, si es un color marrón o rojo oscuro, nos puede indicar que previamente lo que ha habido es sangre. Si es más amarillento o amarillo verdoso, pus. Y si es marrón claro, pues que haya habido previamente plasma. En la imagen vemos un ejemplo característico del impétigo contagioso. Continuando con las lesiones caducas, tenemos el escafacelo. El escafacelo es una membrana necrótica muy adherente, de color gris, oscuro o negro, originado por la muerte celular circunscrita del tejido y puede producirse por decúbitos prolongados, por radiación o por isquemia. Para acabar con las lesiones caducas, hablaremos de la gangrena. Se trata de una masa de tejido de bordes muy netos y de color azul negruzco producido por isquemia y necrosis del tejido. Es una gangrena húmeda cuando tiene un origen infeccioso y gangrena seca cuando no es infectado. Como ejemplo así un poco más curioso, os traigo el ejemplo de estas arañitas, ¿no? Que son unas arañas típicas de Chile, del género Loxosceles, que, bueno, vulgarmente conocidas como las arañas del rincón, cuyo veneno tiene propiedades coagulativas, necrolíticas, de manera que su picadura pues, produce estas escaras necróticas. Bueno, las lesiones, ya dejamos atrás las lesiones caducas y hablaremos de las lesiones residuales. La atrofia se define como un adelgazamiento cutáneo que afecta a la epidermis, a la dermis e incluso a la hipodermis. Como forma especial podemos hablar de la poiquilodermia, donde se mezcla la atrofia, lesiones hiperpigmentadas con lesiones hipopigmentadas y telangiectasias. Y aparece, por ejemplo, en la dermatomiositis. Las lesiones residuales también encontramos las cicatrices. Son lesiones reparativas donde se produce una sustitución por tejido fibroso de cualquier tipo de lesión destructiva previa. Así, según las características de la cicatriz, hablaremos de cicatrices atróficas si está deprimida, hipertróficas si sobresale, cribiformes si lo que tienen en su superficie son pequeños pocillos y queloides cuando existe una hiperproliferación de tejido fibroso. Resulta importante realizar un diagnóstico diferencial entre las cicatrices hipertróficas y las queloides. Para ello hemos de saber que las queloides, tras unos meses, se tornan irritables e hipersensibles y se extienden más allá de la lesión inicial. Aquí traigo el ejemplo, por ejemplo, de un chico que fue sometido a una otoscopia y posteriormente realizó esta queloide que se ve en la imagen y, bueno, pues decidió tratarse con cirugía y posterior aplicación de radioterapia externa teniendo lugar buenos resultados. Este otro ejemplo es de una mujer que fue sometida a una reducción mamaria y después pues salieron estas cicatrices queloideas donde se ve bien cómo se invade el tejido sano y se realizó el mismo procedimiento que en el chico anterior, se sometió a cirugía de la lesión de la cicatriz queloidea y posteriormente se trató con braquiterapia.
Y bueno, pues también se obtuvieron muy buenos resultados. En este artículo, pues lo que se venía a decir es que el tratamiento con radioterapia en menos de 2 horas tras la intervención quirúrgica, lo que hacía era evitar que los factores de crecimiento proliferasen y por ello se obtenían mejores resultados. Bueno, ahora hablaremos de las lesiones por rascado, donde distinguimos entre liquenificación y escoriación. La liquenificación es un tipo especial de placa producido por un rascado crónico con engrosamiento y aumento de la cuadrícula normal de la piel. Es característico, por ejemplo, de las dermatitis atópicas. Y la escoriación se trata de una pérdida de sustancia provocada también por el rascado, pero suelen ser lineales. Puede afectarse la dermis y la epidermis. Aquí el ejemplo que traigo es de un caso de medicina forense donde se ven escoriaciones por fricción por el arrastre de la víctima. Bueno, pues ya hemos hablado de la primera parte más larga de la sesión, ¿no? Que es un poco ir definiendo todas las lesiones elementales, y a continuación vamos a ver cómo según el agrupamiento y el color de esas lesiones nos puede orientar hacia un diagnóstico u otro. Las lesiones pueden agruparse de forma lineal, siguiendo, por ejemplo, la distribución de un vaso, entonces nos orientará hacia una tromboflebitis, siguiendo la distribución de un nervio, que nos puede orientar, por ejemplo, hacia un herpes zóster, siguiendo las líneas de desarrollo embrionario, como ocurre con el nevus epidérmico, o las líneas de Blaschko, como ocurre con el líquen estriado. También pueden seguir una disposición lineal en el isomorfismo de Koebner, que consiste en que las lesiones van a aparecer, por ejemplo, sobre regiones de la piel previamente traumatizadas, como una cicatriz o un tatuaje. Siguen el isomorfismo de Koebner la psoriasis, el líquen plano, las verrugas vulgares. También siguen una disposición lineal aquellas lesiones producidas por agentes externos como la fitofotodermatosis. Aquí, al entrar en contacto con determinadas plantas, sus sustancias de estas plantas, que son los solarenos, entran en contacto con la energía lumínica del sol y se da una reacción fototóxica. Puede seguir una disposición lineal, también pueden seguir una disposición anular o circinado, característicamente con un crecimiento periférico con curación central. Será arciforme cuando el anillo no sea cerrado, policíclica o girata cuando sea la confluencia de varios anillos o arcos, y discoide cuando tenga una forma anular con una periferia eritroedematosa e hiperqueratósica, con áreas de curación central. También pueden seguir una distribución herpetiforme, como hablábamos previamente en las lesiones por herpes simple, que son múltiples lesiones agrupadas en forma de racimo. También pueden seguir una distribución corindiforme cuando toman el aspecto de una granada con una gran lesión central y otras en la periferia de menor tamaño. Esto recuerda un poco a la pitiriasis rosada de la que hablábamos anteriormente. También pueden dibujar una red dando lugar a un aspecto reticular, como ocurre en la libido reticularis. Y ya para acabar, el color de las lesiones también nos puede orientar a su etiología. Así, un color negro nos puede orientar hacia una necrosis de la piel o lesiones pigmentadas. Un color azul nos puede orientar, como decíamos, a una localización en dermis de los melanocitos, o a una cianosis, a una equimosis o a una congestión venosa. El color marronáceo, por ejemplo, nos puede orientar a enfermedades metabólicas, como es la enfermedad de Addison o la hemocromatosis. Esta primera imagen que vemos es una enfermedad de Addison y ese color más oscuro de la piel se debe a un aumento de la ACTH. Y esta otra imagen es una hemocromatosis, o lo que clásicamente se ha conocido como una diabetes bronceada, donde, bueno, además de ese aspecto bronceado de la piel, pues también se dan enfermedades hepáticas y pancreáticas como la diabetes y la cirrosis. El color blanco nos puede orientar a la presencia de un tejido cicatricial o a un vasoespasmo, donde es importante señalar el fenómeno de Raynaud, que siempre se tienen que dar estas tres fases. Inicialmente, las zonas acrales de los dedos se quedan completamente blancos, a continuación adquieren un color más violáceo o azulado, y cuando vuelve a haber riego sanguíneo,
pues adquiere ese color más rojizo. Los depósitos de calcio también pueden dar una coloración blanca a la piel y, por supuesto, la ausencia de melanina. El color verde pues, nos puede orientar, por ejemplo, a una infección por pseudomonas o a depósitos de cobre. Y bueno, para despedirme os dejo con esta frase del doctor Marañón, que me parece que encierra muy bien lo que un médico debe de tener en su día a día. Muchas gracias. Bueno, Cristina, muchas gracias y enhorabuena, tanto a ti como a tus profesores de dermatología de la Complutense, porque te enseñaron muy bien las lesiones elementales y así nos lo has hecho ver. Bueno, no todo el mundo tiene grabada su primera sesión clínica en el hospital y con Cristina, pues bueno, vamos a tener también ese gusto. Nos despedimos desde Cádiz, en Andalucía, España, y hasta la próxima sesión, que esperaremos que sean tan interesantes como esta. Muchas gracias.